Bienvenidos al espacio de Usarna. Me llamo Paco, lo digo porque tengo la buena intención de que luego podamos dialogar un poco, a ver si no consumo demasiado tiempo. Es mi intención, vamos a intentarlo. Y bueno, quería una breve presentación del espacio de Usarna, muy sintéticamente hablando, pues este es un espacio por definición para la cultura, para el arte. Pero para nosotros la cultura y el arte son herramientas del alma. O sea, el espacio de Usarna en realidad es un taller donde trabajamos con el alma. Lo que trabajamos son almas humanas. Almas humanas que tenemos esas herramientas del arte y la cultura y también la filosofía. La filosofía es una herramienta más sofisticada. Filosofía como amor a la sabiduría, que viene a significar que la mente y el corazón van juntos en la tarea más importante, más completa que el alma humana puede proponerse, que es conocerse a sí mismo, nada más conocerse a sí mismo. Entonces, bueno, pues hoy lo que os hemos propuesto es una pregunta, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Y lo que vamos a hacer es una reflexión sobre ello. Bueno, entonces, dicho esto, pues esta reflexión sobre la felicidad, la pregunta es ¿qué es la felicidad? Espero que igual alguien se ha imaginado que le vamos a decir lo que es la felicidad. Yo no os voy a decir lo que es la felicidad, ni se me ocurre, porque claro, eso es una búsqueda, en caso de que alguien lo quiera, propia de cada cual. O sea, es cada cual el que encuentra decimos la felicidad como si fuera única. Sobre esto hay unos debates muy complicados, y la mayor parte de la gente piensa que cada uno tiene la suya y que no hay una felicidad exactamente igual a la otra, cosa que se comprueba en que no coincidimos. Cuando uno es feliz, el otro o la otra no. Entonces, bueno, hay una serie de debates en ese sentido. Pero esto sí que es filosofía, hacerse una pregunta y reflexionar sobre ello. Yo espero que esta reflexión que vamos a hacer os sea útil. A mí ya me lo ha sido y me lo sigue siendo. Pero mi esperanza es, o voy a intentar seros útil en esta reflexión acerca de la felicidad. Y bueno, no vamos a llamar a la filosofía en nuestro auxilio en principio. Yo voy a decir por qué. Porque la filosofía es un poco exigente sobre qué es y qué no es las cosas, ¿sí? No acepta cualquier cosa, qué es y qué no es. Y nosotros en general hablamos de las cosas y vivimos las cosas, las personas, las situaciones, las historias, no por lo que son. En general no sabemos lo que son, sino por lo que parecen ser. Nosotros, por ejemplo, pues cuando hablamos de nuestro marido, de nuestra mujer, de nuestros hijos, de nuestros parientes, de nuestros amigos, hablamos como si los conociéramos. ¿Cómo? Pero no los conocemos. Tampoco nos conocemos a nosotros mismos. Esto es ¿veis? La filosofía te pone en una situación de ¿cómo? ¿De verdad? Sí. Por ahí va la cosa. Pero no vamos a ir por ahí porque, como estamos acostumbrados a hablar, a vivir y a compartir las cosas por lo que parecen ser, vamos a tomar así a la felicidad, por lo que parece ser, o por lo que pueda parecer. En general la gente habla de la felicidad como si la conociera, como si supiera perfectamente lo que es. En realidad, a la mayor parte de las personas no les importa saber qué es, lo que les importa es ser felices, ¿o no? Esa es la cuestión, claro. O sea, vivir felizmente, o lo más felizmente posible. Bueno, entonces, a la filosofía la vamos a dejar para el final. Para mí al final del todo, inclusive a lo mejor para el coloquio. Si me alargo con esto, corto, doy la palabra y la dejo para el coloquio. Ahora voy a utilizar lo que se llamaría la psicología positiva, una corriente relativamente moderna, y sobre todo, algo que os va a llamar la atención, si es que no habéis oído hablar de ello, que es la ciencia de la felicidad. Ni más ni menos. La ciencia de la felicidad. Esto está acuñado, yo no voy a inventar nada,
En estos momentos, desde hace unos años, ha ido rodando la cosa, no más de 20, pero cada vez más, hasta que se ha hecho ya, ha llegado pues, a las portadas, vamos a decir. Podéis poneros en contacto con esto a través de publicaciones o de entrevistas, si lo buscáis, la ciencia de la felicidad. Ahora mismo la felicidad es una asignatura en una serie de universidades norteamericanas y europeas. También la felicidad ahora mismo forma parte de los presupuestos humanos de muchas empresas. En muchas empresas ha desaparecido el departamento de recursos humanos. Ahora está el departamento de personas, felicidad y no sé cómo. Personas, felicidad. En empresas importantes, empresas punteras. Inclusive hay fondos de inversión que cuando van a invertir buscan empresas donde se pueda verificar que la gente es feliz. Por eso te digo, ¿y esto? Sí, claro, porque la felicidad es muy rentable. La felicidad es lo más rentable que hay, es lo más eficaz. Inclusive para algunos antropólogos, también en la antropología, están mirando la felicidad como un mecanismo evolutivo acelerado. Es decir, la gente que es feliz toma mejores decisiones que los infelices, o los que se consideran infelices, porque esto también, otra cuestión sobre la felicidad es qué opinas tú de ti mismo. Si tú consideras que eres un infeliz, da igual, ya está. Si lo dices tú, por eso digo que yo no lo voy a decir, lo que es, lo tenéis que averiguar vosotros y decíroslo vosotros. Y si alguien considera que es feliz, aunque esté muerto de hambre en Tanganica, es feliz. Y lo miras y dices, oye, pero mira cómo sonríe, le saca una foto, está perfecto. En fin, entonces, os estoy dando un poco hilos para que veáis por dónde vamos. Entonces, la metodología científica, yo he cogido datos, os voy a decir de qué universidades he cogido datos. De Oxford, por tomar una europea, sonará, ¿verdad? Inglesa, claro. Y de Harvard, también os sonará americana. Hay muchas más, si os ponéis a mirar, hay materia. Entonces, he cogido datos de estos dos, pues han publicado de una manera más o menos fácil en entrevistas grabadas o publicadas por escrito. Entonces, ¿cuál es la metodología que están utilizando para llamar de ciencia? Lo llaman ciencia. Claro, que lo que ellos dicen está comprobado, es seguro. Entonces, y esto es relativamente nuevo. ¿Cuál es la metodología? La ciencia tiene métodos, desde Descartes, el discurso del método. La ciencia tiene unos métodos más o menos objetivos y verificables, para que eso sea validado. ¿Sí? Que no quiere decir que sea verdad, cuidado, la filosofía es muy pejiguera. Eso de que sea verdad es otra cosa. Otra cuestión es que estemos de acuerdo en una validación de unas experiencias y su valoración. ¿Sí? Y estemos de acuerdo. ¿Que eso es verdad? Eso sería otra cuestión. Mucho más difícil. Entonces, por eso vamos a dejar la verdad de lado. Vamos a lo que hay. A lo que se vive, a lo que tenemos entre manos. Entonces, la metodología es la siguiente. Es muy hábil. Es buscar a las personas más felices que se puedan encontrar. Hay una metodología también para buscarlas por los síntomas que dan, etcétera, etcétera, etcétera. Se las busca, se las investiga, en el buen sentido de la palabra, porque esas personas se van a dejar investigar. Una persona feliz no tiene, entre otras cosas, es abierta y no tiene mucho que ocultar. Y aparte va a querer participar en la experiencia. Y entonces se investiga, se estudia cuáles son sus costumbres, cómo viven, qué características tienen, cómo han construido su vida, cómo viven. Y una vez que se tienen todos esos datos, ahora se coge y se aplica eso a gente infeliz, o considerada infeliz, gente desgraciada, o gente que sufre, o gente que tal. ¿Y cuál es la constatación? Es comprobar si aplicando esas costumbres, esas características, esas normas, esa forma de encarar las cosas, esas personas más desgraciadas mejoran su vida. No vamos a decir que se vuelvan felices, mejoran. Pues se ha comprobado que sí.
Cuando esas personas copian, los desgraciados o los infelices copian lo que hacen los felices, lo mejor posible, y hasta donde lo copian, mejoran. Y pueden mejorar más o pueden mejorar menos, depende de lo que hagan. No sé qué os parece. Es lógico, ¿verdad? Todo esto tiene... La parte filosófica de esto es la lógica. Una parte de la filosofía es la lógica, para distinguir lo que es de lo que no es. Es una aproximación, ya he dicho que la verdad es una cosa diferente, es una aproximación. Hay quien esto lo aceptará plenamente, hay quien menos, hay quien tendrá dudas y hay quien lo negará y tendrá otra perspectiva de la cosa. Eso es muy libre cada cual. Yo simplemente os respondo a qué he recurrido para hacer esta reflexión. Porque ya he hecho alguna reflexión, la charla anterior mía fue también sobre la felicidad, pero era sobre la filosofía como camino de autoconocimiento y felicidad. Es decir, cómo la filosofía te puede llevar, que sea nuestra experiencia más sólida, más completa. Yo tengo 46 años de experiencia, en números redondos. Lo he cumplido, voy a cumplir hace poco, 46 años de experiencia filosófica, vamos a decir. No garantiza nada, simplemente es un dato que os doy, de ayer, no soy un novato. Habré aprovechado mejor, habré aprovechado peor, eso no significa nada, simplemente es un dato, sin más. Los datos pues también son importantes. Entonces, simplemente yo he recurrido a esto porque, bueno, porque es muy directo, es muy directo, es muy americano esto del norte, aunque lo han cogido también en Europa, ingleses y tal. Es muy americano y, bueno, esta gente tiene un grado de franqueza, de apertura que en Europa realmente no. Eso es llamativo y eso a mí particularmente me gusta de ello, y me agrada. Le doy un valor a eso y en muchos casos me resultan fiables porque es que son como muy transparentes, la cosa. Entonces, bueno, vamos a ir a una serie de experiencias que tenemos con esto. Voy a empezar por alguna experiencia negativa, cosas que se han comprobado, ¿no? Por ejemplo, se investiga a la gente que le ha tocado la lotería. Muy original, esto generalmente no se hace. Se investiga a gente que le ha tocado la lotería en una buena dosis, y se comprueba, después de verificarlo, que les ha durado como mucho 5 o 6 meses el efecto de que iban a ser felices para siempre. Les ha durado 5 o 6 meses como mucho. Es más, han vuelto al punto de partida y están peor que antes, en general. Por algo que a veces no se nos ocurre. Hay gente que vive con la expectativa de que le toque la lotería toda su vida. Gente que juega toda su vida. Y es una esperanza, es una expectativa, como es una motivación, es un motor. Ahora vais y te toca. Ya está. Y te toca, vamos a decir bien, no te toca 100 euros, no, te toca una cantidad considerable, vamos a decir. Algo que se considera que ya es para toda la vida. Pues claro, ya no tienes esa perspectiva, ya no tienes esa expectativa, eso ya se cumplió. Ahora hay que vivir. Como eso ya no está, cuando se te pasa el efecto, una especie de dopaje, una especie de subidón, una especie de embriaguez, y no quiero decirte a la gente que no es que están peor, sino que están muchísimo peor. Hay gente que dilapida, que no sabe manejar el dinero, hay gente que tiene vicios muy fuertes y hay gente que hace unos desastres increíbles, no voy a entrar en ello. Simplemente eso está ahí y sin más. Otra investigación un poco más, vamos a decir, menos escandalosa, que han hecho en las propias universidades, pues tienen allí a los profesores titulares, ¿no? Los profesores titulares, son titulares de su cátedra, de su puesto. Que esa gente a lo mejor han pasado años y años y años estudiando, presentándose a oposiciones hasta que lo consiguen. Era una meta, era un objetivo. Es algo que era ya, y que a partir de ahí ya está. Ya la vida, nada, a estos les dura menos que los de la lotería. Les dura menos el efecto, el subidón. Vamos a ver, lo que produce algo así, una meta, un objetivo, una vez que lo cumples, te da un bienestar, claro. Es un objetivo cumplido. Es algo a lo que has llegado. Pero ya has llegado. ¿Me explico? Ya está. Y ahora la vida continúa. ¿Y qué? Te vas a estar diciendo todos los días, soy titular, ¿entiendes? Y te vas a
¿no? Inyectando en vena. ¡Soy titular! Pues hay que buscar otro objetivo. Claro, evidentemente, eso ya se pasó. Vale. Eso significa que van de una en otra, y digo, porque me toca, ¿verdad? El juego de la otra. Ahora una positiva que esto viene de la parte de la psicología positiva, se llama, canadiense. Estos idearon una prueba, un tipo de chequeo, ¿no? Que es salir a la calle y regalarle tratar con las personas y darle a alguien $20, regalarle a alguien $20 con una condición. Regalo $20 para que te lo gastes hoy en ti o en otro. Tú puedes hacer lo que quieras con ellos. Pero luego te vamos a llamar por teléfono y te vamos a preguntar en qué te los has gastado y cómo te sientes. Tú puedes elegir. La gente generalmente no. Oye, si va, o viene así con $20 y me llama por teléfono y ya te cuento. Pues claro, fantástico. Entonces, ¿qué? El resultado es sorprendente. Porque la gente que se siente mejor es la que ha hecho un regalo. La que lo han dado. A un amigo, a un pariente, a un tal, lo han compartido, le han hecho un regalo. Yo, bueno, iba a hacer una manicura, pues te invito, y vamos los dos, ¿no? Yo qué sé, cualquier cosa que se os ocurra. Esa es la gente que se siente mejor, los que dan, los que comparten. Ya digo, ciencia, ¿vale? Ciencia de la felicidad. Y aquí hago un inciso por otras consideraciones también de la Universidad de Oxford sobre la dificultad de dar. O sea, no es tan fácil dar. Yo quiero dar. Imaginar un ejemplo que es comprobado, ¿no? Un ejemplo, alguien que quiere dar 6.000 euros. Y entonces hay tres opciones para ello. Comprar 1.000 mascarillas contra la malaria, que son como tamices, como contra la malaria, que eso, claro, significaría proteger a 1.000 niños. Enviar 1.000 euros a 6 familias necesitadas es otra posibilidad. Y la tercera posibilidad es dar un tratamiento psiquiátrico a gente deprimida. Con ese dinero se podrían dar 45 tratamientos, 45 terapias o psicoterapias para gente con depresión. Bueno, y se ha ido a hacer esto, no os imaginéis, en Zambia y en 2 países africanos, donde hubo una matanza, en el este de África, en 2 países africanos. El resultado es, midiendo con todas las medidas que toman, que lo del tratamiento antidepresivo es 9 veces más efectivo que darle dinero a la gente. Hasta 9 veces, no un poco más. Esta es la conclusión del estudio. ¿Por qué? Porque hacer que la gente se sienta mejor, aparte de esa persona, es la influencia que luego tiene esa persona en su entorno. Los bienes anímicos también se contagian. No solamente es contagiosa la tristeza o la depresión o las enfermedades. Evidentemente las virtudes son más difíciles de contagiar. Cuesta más, pero también. Y sobre todo la alegría, el buen ánimo, el ser una persona motivada, el alguien que comparte, alguien abierto, alguien que está por los demás. Bueno, pues eso también es contagioso y 9 veces más efectivo que el dar dinero. Por eso digo, no es fácil dar y saber qué es más eficaz o hacer un bien, o qué bien estás haciendo. Bueno, a ver, sobre esto también hicieron un estudio ellos de que el Producto Interior Bruto europeo viene creciendo desde mediados del siglo XX. Más o menos viene creciendo. Pero el índice de felicidad en Europa está estancado desde entonces. Es otra cosa también constatar. Vamos teniendo cada vez más, y quien tenga memoria aquí, que sea de mediados, yo nací a mediados del siglo XX, en el año 53, soy bastante ya antiguo, y tengo buena memoria, o sea que me acuerdo de cómo vivían mis padres, mis abuelos, la gente, todos, tengo buena memoria, lo recuerdo. El índice de riqueza
los recursos que tiene la gente son muchísimos más. Eso ha crecido mucho. Pero la gente no es más feliz. Y que tenga memoria, aparte no le hace falta a los estudios universitarios. Porque muchos de estos estudios son de sentido común. O sea, lo que vienen a descubrir es la pólvora. Sentido común, cosas que nos decían nuestros abuelos. O cosas que se sabían, pero se han perdido en el marasmo del mundo en el que vivimos. Bueno, más cosas, ya más genéricas, pero todo lo que os voy a decir en este terreno está todo común. Las relaciones. O sea, he descubierto que las relaciones son muy importantes para la felicidad de la gente. Cómo se relacionan con los demás. ¿Qué tipo de relaciones tienen? Por ejemplo, cuando decimos relaciones, están hablando de relaciones presenciales, cara a cara, nada de virtuales. Se ha visto también que en ese sentido la tecnología va en contra nuestra, porque mucha gente ha ido sustituyendo relaciones personales por relaciones virtuales. Y esto también se ha medido. Más horas pasa una persona ante la pantalla, más sola se siente. Y la soledad es el primer síntoma de la depresión. Y eso lo habéis oído. Hay una plaga de depresión, más o menos acentuada, según edades, según capas de población, según países. Son noticias que se van dando, luego se olvidan. A consecuencia de la pandemia, pues, ha salido a flote la soledad de muchísima gente. Se ha llegado a calcular los cientos de miles de personas en España que viven solas, que están solas y que se sienten solas además. Claro, antes gente de cierta edad, claro, los jovenzuelos pues, se van del botellón y se quitan la murga, ¿no? Los que se van, están los que se quedan en la pantalla, que se quedan mucho tiempo, tienen problemas también. Se deprimen y algunos, pues sabéis que se suicidan. Hay un índice de suicidios relativamente muy alto. Casi se considera también una plaga, por la cantidad de lo que se da. Vale, pero yo no quiero recurrir a simplemente noticias de periódicos. Esto que os estoy diciendo son estudios bastante más serios, bastante mejor constatados y por gente pues, que está por ello. Pues la gente que ha montado cátedras, o sea que esto ya son asignaturas, ya son cátedras de ahí. Bueno, todo esto se ha disparado porque, bueno, imaginaos un profesor de una universidad que quiere dar un seminario sobre la felicidad y de pronto ahí se le apunta a 1000 y entonces, claro, ahí se disparan todas las alarmas. ¿Cómo? Sobre una cosa que a lo mejor se apuntan 40, 50, 30, de pronto se apuntan 1000 y no saben dónde meterlos. Pues, esto es en los Estados Unidos. Entonces, claro, las autoridades académicas dicen, ¿qué está pasando aquí? No es difícil saber lo que está pasando, ¿no? Es que la gente se siente muy infeliz. Hay mucha soledad, mucha infelicidad y mucho malestar. Y aquí estamos hablando de gente joven. Bueno, luego, aparte, dentro de esto de las relaciones, vamos a especificar. Por ejemplo, la gente más feliz suelen tener buenos amigos, no muchos amigos, sino buenos amigos. Y ellos llaman buenos amigos, hay un concepto de la amistad que no es el concepto más vulgar, es decir, no son gente que tienen amigos para que les dé la razón en todo. O sea, un amigo que me sigue la corriente, mi amigo es el que me sigue la corriente, me da la razón en todo, no me pone ningún problema. No, eso no es considerado un amigo. Un amigo tiene una relación de franqueza contigo, si te equivocas te lo va a decir, te va a ayudar a mejorar como persona, va a ser una relación exigente además. Un buen amigo te va a exigir determinados niveles de comportamiento, no te va a permitir cualquier cosa o va a dejar de ser tu amigo, si es bueno. Estas son cosas que a veces no sé hasta qué punto las pensamos bien, porque claro, todos necesitamos en algún momento. Yo tenía un maestro argentino que decía que te franelen, vas en la franela, que te den unos golpecitos en la espalda. Bueno, vale, sí, está bien. Que de vez en cuando te den unos golpecitos en la espalda, te hagan una caricia o te digan, sí, guapo, vale. Pero todo el tiempo no.
Eso no es real. Eso no es real. Quien tiene sentido de la vida sabe que eso no es real y no quiere amigos así. Quiere amigos reales. Bien, esto nos lleva al tema de las parejas. Esto es más complicado todavía. ¿Por qué? Porque también la gente más feliz suelen tener parejas estables y de larga duración. Vamos, dicho por algunos de ellos, para ellos su relación con su pareja es una máquina de crecimiento. ¿Cómo se crece? Ya sé, esto no es popular, a través del conflicto. O sea, no se puede eliminar el conflicto en una buena y auténtica relación de pareja. No estamos hablando del enamoramiento, de cuando el chico descubre a la chica al chico, no estamos hablando de eso, eso es todo perfecto, ya lo sabéis, ¿no? Todo perfecto. El tema es cuando vamos caminando, cuando vamos recorriendo y aparecen los defectos, por fin. Una buena relación es aquella donde las personas crecen. Yo puedo ver los defectos de mi pareja, pero tengo que aprender a ver los míos. Y el conflicto es que si yo no veo los míos, ella me lo va a enseñar. Para un hombre, hablando con franqueza, ¿quién mejor va a conocer tus defectos y tus debilidades que tu mujer? Y más si llevas con ella 48 años, como en mi caso. Más que con la filosofía. No quiero hablar de la vida familiar, está mirando, igual luego me pega. Bueno, no hay violencia de género, el conflicto no es pegarse, El conflicto es hablarse de verdad, cara a cara. No, hombre, insisto también, en un momento de debilidad del otro, pues no le vas a ir en ese momento a leer la cartilla, te esperas, porque hay consideración. Aparte del conflicto hay cariño, claro, y se disfruta de la compañía mutua, de hacer las cosas juntos, está todo eso. Pero es justamente, esto tiene que ver con la polaridad que hablaban los filósofos antiguos, con los complementarios, que tanto habla el yin y el yang, el I Ching, en la sabiduría china. Esto es algo inacabable. El juego de los complementarios, que pueden parecer contrarios, son el yin y el yang. ¿Se traducen como masculino y femenino? No. Son los dos polos del universo. El sexo en los seres humanos es la manifestación de una polaridad universal, donde está en juego la vida. Pero cuando digo la vida, no me refiero a la vida como reproducción de la vida, sino la vida como conciencia, la vida como aprendizaje. Una relación como Dios manda, una forma antigua, pues se lo escuchaba a mi abuela, yo no sé lo que manda Dios, una relación, una buena relación, es una relación de crecimiento, donde está el goce y está el dolor también. Los seres humanos, con nuestras imperfecciones y los errores que cometemos, no podemos eliminar el dolor así como así. Lo que podemos hacer es corregir. Por ejemplo, en las doctrinas budistas, el dolor se elimina por rectificación. No voy a entrar en eso ahora, luego a lo mejor utilizo algo de esto. Os queda tiempo. O sea, ser recto quiere decir no ser torcido. Todo lo que tenemos torcido hay que rectificarlo. Esa es la manera de quitar el dolor. Mientras no sufres, mientras no lo rectificas, sufres. Y en el budismo el dolor es vehículo de conciencia, es el motor del aprendizaje, si no, no aprenderíamos. ¿Podéis imaginar por un momento a alguien que no sufre por nada? ¿Sabéis qué es eso? Los psicópatas más peligrosos que existen. O están muertos. Un amigo mío dice, oye, si tienes más de 60 años, te levantas por la mañana y no te duele nada, estás muerto. Entonces, bueno, cuando estéis sufriendo, podéis deciros, no estoy loco y estoy vivo. ¡Aleluya! Voy a Leonard Cohen, ¡aleluya! Bueno, digo para quitarle un poco de hielo a las cosas. Bueno, luego vamos a ver, estamos en un mundo donde hay una presión, esto afecta más a la gente joven, por supuesto, una presión increíble sobre
los cuerpos perfectos, ¿no? Esos cuerpos que vemos fotografiados por todas partes, están retocados, evidentemente muchas veces ni existen, por lo menos están retocados, ¿eh? Y entonces hay una presión sobre los modelos, que es lo que está bien. Es una presión muy grande, y pues hay mucha gente joven que esto lo hunde, y luego hay una presión, que esto ya está más generalizado, sobre una perfección emocional. Hay una especie de perfeccionismo emocional. La sonrisa, estar contento, estar alegre, siempre, en todo. Entonces esa es la imagen de la felicidad. Quien tiene medio de frente sabe que eso es falso, pero no deja de haber una presión muy fuerte sobre eso. Yo hace ya tiempo que tengo mi propia respuesta a eso, con la gente que nos saludamos casi todos los días o muy frecuentemente, que pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo nunca digo bien, ya estoy harto de decir bien, o muy bien, o todo bien. Mentira, si eso no es verdad. Y cuando pasa algo en una familia, en casa, de salud total, y lo que dices, sales, te encuentras con la gente, hombre, fulanito, ¿qué tal? Digo, progreso adecuadamente. ¿Qué? Progreso adecuadamente. Bueno, ya. Pero que haya tenido, Yo para simplificar y que no me tomen por una murga, digo casi bien. Sí. Y hay gente que le hace mucha gracia, hay gente que se sorprende, ¿cómo casi? A los que se lo dicen por primera vez te miran y ¿qué te pasa? Que estoy casi bien, de poco. No hay nada perfecto. Además, siempre podemos mejorar, ¿no? Sí, claro. Ahí ya como que respiran, ¿no? Pues es un choque. ¿Cómo casi bien? Así para simplificar. Yo he chequeado gente por ahí, hay en otros lugares de este maravilloso país que dicen, ¿bien o te cuento? Otros dicen, bien, si no entramos en detalles. Que tiene su gracia para la cosa. Pero es importante no estar sin seguir y alimentar esa corriente, que es bastante tonta, no nos hace bien. Y si, no sé, si nos molestamos un poco, pues podemos encontrar nuestro punto, ¿no? Nuestra respuesta, nuestra palabra, que sea nuestro, no algo ya así programado, mecanizado, que tiene que ser así. Bien, aparte del daño que hace eso, porque imaginaros, yo me imagino a los jovencitos sobre todo, porque personas adultas, yo no me las imagino ahí enganchados a las redes sociales, pero parece ser que sí. O sea, yo es que eso prácticamente lo desconozco, pero vas oyendo, pues hay gente pues, que pasa horas en las redes sociales. Entonces, en las redes sociales lo que se publica, ¿no? Yo solamente, estuve un tiempo en Facebook porque tenía unos sobrinos que me metieron y tal, y luego ya no los miro, porque luego te empiezan a venir. Mi vida está para otras cosas, no para estar mirando Facebook. Entonces, pero veis lo que la gente publica, las fotos que se ponen, los acontecimientos, todo feliz, todo maravilloso, todo experiencias increíbles. Entonces, habrá gente que un poco más incauta, o muy joven, o que le pillan un momento débil, y mira eso y dice, aquí todos felices menos yo. Y pobrecito, ¿no? O pobrecita. Porque, claro, hay que conocer ciertas tendencias morbosas de la mente humana. La mente humana comete muchos errores, pero muchos. Uno de ellos, casi permanente, es compararse mal. Suele haber quien dice, no hay que compararse, eso es imposible. Yo ya lo compro. Para gente normal, para el Buda, para Platón, no creo que eso se compare. No, es una creencia, no sé cómo serán sus mentes, es algo maravilloso, como un cielo iluminado. ¿No? Pero nuestra mente, con las cantidades de sombras que hay en ellas, cometen muchos errores. Uno de los errores casi permanentes es compararse mal. Compararse para mal, para hacerte daño. De ahí vienen las envidias, por ejemplo. Los celos, las patologías directamente, enfermedades. O sea, te comparas para hacerte daño. Cuando si fueras un poquito inteligente, no digo yo que recurras
que ya lo he dicho varias veces, no digo que recurras a lo de mal de muchos, consuelo de tontos, porque ya lo dice la frase, pero bueno, pues mejor consolarte, ¿no? Que estar haciéndote daño, que estar menoscabándote, que estar hiriéndote, deprimiéndote y hundiéndote. Vale. Otro de los ingredientes que se han encontrado, estoy dando una especie de, yo no quiero hacer una receta, simplemente os digo resultados. Otro de los resultados muy importantes también que se han encontrado de la gente más feliz es que esta gente es agradecida. La gratitud es una constante en todos ellos, la gratitud. Es gente que no da por hecho lo que tiene. Esto ya sabéis, ¿no? Lo de la botella medio llena, la botella medio vacía, eso que se ha divulgado. Yo tengo una idea también un poco tonta, no por contestar las cosas. La botella no está medio llena o medio vacía, sino que la botella es el doble de lo que debería ser. ¿No? La botella probablemente está llena. Se pueden decir tonterías. Pero no, a lo que voy es no dar por hecho lo que tenemos es que ya está. Ser agradecidos es fundamental, es reconocer el valor de la vida. El valor de la vida, solamente el hecho de estar vivo, de estar medio sano, de tener un techo y de tener algo en la mesa. Ya sé, hombre, alguien que no tiene techo, que no tiene nada en la mesa, que está enfermo y que está solo, bueno, oye, yo no le voy a ir a ese con la tesis del agradecimiento. Habrá que ayudarle, ¿vale? Pero a partir de unos mínimos, el ser humano, si no lo valora, si no lo aprecia, si no apreciar, dar valor a lo que tienes, reconocerlo y agradecerlo, nunca vas a tener suficiente. O sea, nunca vas a ser feliz. Nunca vas a tener bastante. La codicia es infinita. Y la codicia no creáis que es los banqueros, los empresarios, los traficantes de drogas, toda esta gente, y los del gobierno. Y los de la agencia tributaria. No. La codicia es algo muy sencillo. Quiero tener más. Tengo suficiente, pero quiero más. Así que a ver quién me quitáis de la lista. Es difícil, ¿no? Y no nos damos cuenta, porque claro, también en ese sentido sí nos comparamos, a veces nos comparamos bien, como no soy tan codicioso como aquel, entonces estoy bien. Pero eso también es hacernos mal, porque ese consuelo es malo. Estás ocultando tus vicios con los de los demás, porque se supone que tienen más que tú o son más grandes. También hay gente que tiene una lista de vicios, esto ya no es de la universidad, esto es una experiencia mía. Hay gente que tiene una lista de vicios que es su lista. Y si esa persona no las tiene, mira a los demás. ¿Entendéis? Como un censor, como un puritano, el puritanismo, como una especie de soberbia moral. Yo soy mejor, porque yo... Esto viene de muy antiguo, de cuando era niño, que decía que una persona era buena porque, no roba, no mata, es bueno. Así, fíjate, esto lo oye el niño, Yo no robo, yo no mato, yo no tal. Joder, qué fácil es ser bueno, Si eso es la bondad, ¿qué será la bondad, no? Entonces, claro, esto ya viene de atrás, esto no es nuevo, una escala de valores falsos, o una escala de valores camuflados, o una escala de valores desproporcionados. ¿Todo para qué? Para no mirarnos al espejo. O mirarnos al espejo como en el cuento aquel. Dice, ¿quién es la más guapa? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el mejor? Y eso también es hacerse mal al compararse. Pero no solamente nos hacemos mal cuando nos deprimimos, sino cuando nos consideramos mejores que los demás en base a criterios falsos, completamente falsos. Bueno, esto tiene cosas, Oxford no dicho, ellos están a la vez, como más español, más ibérico, como el jamón, porque en este país que estamos, la mala uva y la envidia, esto es una cosa que
tiene y la vanidad estúpida y creerse que uno es y luego las broncas, claro, porque todo eso trae, porque eso trae broncas continuas. Los políticos son un ejemplo, nunca el otro hace nada bien, siempre mintiendo a mi favor, porque mentir no solamente es que lo que digo no sea así, sino el espíritu de lo que digo. Digo una verdad para hacer daño, eso es mentir. Estás mintiendo con tu intención. Estás utilizando un hecho que será cierto para dañar. Y eso no está muy claro, simplemente lo vemos, y yo lo siento por quien se contagie de eso. Porque quien se contagie de eso la tiene bien, la tiene bien. Lo va a pasar, va a tener que estar, pues eso, pues como mucha gente puede drogándose, o para mí decir que drogándose, pues muchas veces, a veces gente que se droga con agua, o sea, se atiborran de agua, no he oído hablar de que el agua es buena, están nerviosos, están ansiosos y le pegan al agua, que no dejan a los demás. Y hablando en el sentido clásico, esto también es mío, en el sentido clásico, el sentido griego es nada en demasía. Todos los vicios son desproporciones. Cualquier desproporción es un vicio. Hay unas proporciones naturales de las cosas. Y yo decía, nada es demasiado, que claro que sintético es. Claro, ¿qué es demasiado? Pues como el tema de la felicidad, ¿qué es la felicidad? Lo que sea. Bien. Entonces, otra cuestión muy importante, y aparte esto tiene un trasfondo terapéutico. Todos hemos oído hablar de que hay que hacer ejercicio, que la vida es sedentaria, que eso nos hace mal, que los cuerpos se estropean, ¿no? Todo eso lo hemos oído todo, cualquier médico te lo dice y todo lo demás. Lo que no es tan fácil que te digan es que media hora de ejercicio aeróbico, el que sea, 3 veces a la semana, es equivalente al mejor tratamiento antidepresivo. Es tan potente como la medicación que te dan contra la depresión. Esto es medir. Media hora, 3 veces a la semana de ejercicio aeróbico. Te lo quitas. Sabemos que muchas veces los males vienen con otros males acompañados. O sea, estoy deprimido y me quedo en la cama. Y una cadena, ¿no? Hacemos una cadena. Bueno, pues claro, aquí nos sacan con química, pero sí que te sacan. Que eso no es sacarte. En fin, no voy a entrar en eso tampoco porque son temas, cada uno abres una puerta un poco complicada, pero el dato es muy bueno, quedadlo, esto es cierto. Si no lo creéis, investigadlo vosotros, que es muy bueno. Y otro estudio de tipo, en este caso, con resultado negativo, este tiene nombre, bueno, casi todos los estudios tienen nombre, pero no quiero darle la murga ni me los he aprendido. Este sí, porque se me ha quedado por un tipo que se llama Kahneman, de apellido, que es premio Nobel de Economía. Pero él era psicólogo, cosa curiosa. Creo que es psicólogo, premio Nobel de Economía, es un tío pues muy, os lo podéis imaginar, muy riguroso, ¿no? Como muy exacto en sus mediciones. Entonces, una de las mediciones que hizo, se preguntó, ¿cómo viven realmente las mujeres, las ejecutivas, las profesionales, mujeres? Ella quería saber de las mujeres, yo investigaba eso que tenía él alguna, pero quería saber sobre las mujeres ejecutivas, profesionales, estas que dirigen una empresa, o tienen una empresa, o son abogadas, o son catedráticas, o esa gente que está en la clase dirigente, vamos a decir, mujeres, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y entonces abrió toda una encuesta. Esto se hace con encuestas, todo esto tiene una metodología, que sabéis que si no se manipula mal, las encuestas políticas se suelen manipular, pero si se hacen bien, se sabe quién va a ganar las elecciones. Y normalmente, mirad lo que pasó en Italia, ya se sabía.
que iba a ganar la extrema derecha, ha ganado la extrema derecha. Y bueno, puede haber voto oculto, puede haber tal, depende de qué países o depende de cómo se hagan las encuestas. Las encuestas bien hechas, mirad, por ejemplo, os llamará la atención cuando dan los shares, una palabra inglesa, la cantidad de gente que está viendo un programa a las 7:30 de la tarde. Y te dicen que son 2.350.000. Ya falta que te digan 357.000, ¿no? Bueno, en general sabéis que esto se acepta. ¿Por qué? Porque tiene una base. Y sobre todo se acepta porque esos shares, esas medidas, dan el valor de un medio de comunicación, una televisión, el valor que tienen sus anuncios. Y el valor que tienen sus anuncios en cada hora del día. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? Hay anuncios que en una determinada hora, en un determinado momento punta, donde hay 10 millones de espectadores, vale un pastón. Y ese mismo anuncio, en otro horario, en otro programa, en otra cosa, vale 3 euros. Y se pagan. Los que pagan por algo. Esto no es una tontería. O sea, hay formas de medirlo, de las medidas que están muy desarrolladas. Lo de las encuestas, lo de investigar, lo de querer saber, y todo lo demás. Y debéis de saber que en general la gente se presta. No sé cuál es vuestra experiencia, si por vosotros mismos sabéis que en general la gente se presta. O sea, a no ser que sea muy largo y muy desagradable, que acabas harto, pero si es algo interesante, pues te prestas. Si tú quieres decir lo que tú piensas, lo que tú vives, lo que tú compras, dónde vas, la gente quiere contar su vida, ¿no? ¿Veis las redes sociales? Lo que pasa es que está todo retocado, claro, en las redes sociales se publica la buena imagen mía, lo que yo quiero que vean de mí, claro, evidentemente. Esto lo llamó Platón la caverna. Esto está contado hace 2500 años, antes de que existieran las pantallas siquiera, antes de que existiera ni el cine, y menos los millones de pantallas que hoy hay día en activo, son millones de pantallas, miles de millones de pantallas. Platón, para que lo que es alguien inteligente, lo ve y lo escribe hace 2500 años, la gente mirando a la pantalla, viendo sombras y oyendo ecos. No se ve la realidad, no se oye la realidad. Es que ni siquiera con los sentidos, tal como nosotros los usamos ahora, tampoco esto es la realidad. Esto es una imagen de la realidad. Pero si hacemos una imagen, de otra imagen, de otra imagen, retocada y pintada por mí, pues fíjate lo que te queda. Esto sería, por ejemplo, una imagen natural, ¿no? Aquí ya hemos venido cada uno con sus retoques, pero ya no se retoca más. Ya está. Ya no lo estamos viendo, ya está. Ya estamos en escena. Pero si sacas una grabación, luego de ahí sacas fotos, luego de ahí haces un audio, y lo vas retocando, llega la película, lo de ser felices y comer perdices, ¿no? Pues, qué maravilla. Bueno, estaba con el tema de Kahneman. Que no se hizo los resultados, o sea, se investiga a estas mujeres y, porque investigan cómo se siente cuando van de compras, cómo se siente cuando van a la peluquería, en la comida con la familia, cuando están con los hijos, cuando van de viaje, o sea, un estudio muy completo. El resultado más sorprendente, más llamativo de todo, para no cansaros, es que no disfrutan de la presencia de sus hijos. Mujeres que tienen hijos. Y no hay dudas de que lo que más quieren en la vida es a sus hijos. No hay duda de eso. Podría ser una excepción general. No disfrutan, confesado y comprobado. A ver, adivinanza. ¿Cuál es la cuestión? Esto es un síntoma que está extendido por el mundo. Simplemente en esta franja de población es muy llamativo. Es que no están presentes. No están presentes. O están pendientes del teléfono, o han recibido un mensaje, o hay tareas pendientes que hacer, o hay un proveedor que les ha fallado, o hay que tal. Y entonces están. No es distracción, es dispersión. La gente no se concentra. Hay una epidemia en el mundo entero de falta de concentración. En los niños se ve muy claro, pero va afectando en mayor o menor grado a todo el mundo.
de no estar presente, no estás en lo que estás haciendo, siempre en otra cosa. O del pasado, o del futuro, o de lo que va a venir, pero nunca en el momento. Y ahora, esto choca mucho con las disciplinas tradicionales, las orientales, pero también occidentales. Lo que pasa en Occidente eso se perdió y ya son los orientales los que nos han vendido el tema de la meditación. El tema de la meditación es muy sencillo, es concentración, es estar ahí. La meditación más sencilla que hay es poner tu mente en un punto y que no se vaya. Y comprobar que se va. Y cuando se va, volver a traer. Se vuelve ahí, la vuelves a traer. Esos ejercicios sirven para comprobar que tu mente no te obedece. Hace lo que le da la gana. Se va por ahí a donde quiere. Y va a su vuelo. Y en el mundo tradicional oriental y también, insisto, en el occidental, el tema es de physis, de naturaleza humana. La mente es la herramienta fundamental de expresión del alma humana. Y si la mente no te obedece, si la mente no es tuya, tú estás perdido. Ni siquiera vives. Para los maestros antiguos no valía la pena vivir con una mente así. ¿Para qué? Es inútil porque no te sirve al alma. No vas a aprender. Vas a vivir un montón de cosas y hasta que se acabe. Mejor o peor, con un poco de suerte. La suerte no existe, pero bueno, ellos dirían, si no tienes un karma muy malo, bueno, pues irás pasando hasta la tumba, ¿vale? Sin más. Y luego volver a empezar. Quiero decir que en la filosofía esto tiene una gravedad mucho mayor, pero hay una epidemia ya de eso. De no tener la capacidad de estar presente. La meditación más sencilla es que cualquier cosa que hagas, estate ahí. Ahí. Estamos aquí. Estamos hablando de felicidad, estamos hablando de Kahneman, estamos aquí. Se te va la mente, tráela. Sé consciente, sé libre. Oye, ¿dónde vas? Tráela. Si eso lo ejercitas, tu mente acabará reconociéndote a ti, a su dueño, como un perro. Y te obedecerá, porque la has educado, como un perro, inclusive como un niño. Aunque parezca mentira, a los niños se los puede educar. Y si se los educa bien, obedecerían. Otra cosa es qué es educación. No quiero entrar en eso porque también se ha trabajado sobre esto. El tema de la educación, de las escuelas. Pero si entro ahí, ya no salgo toda la noche. Entonces vamos a hacer una cosa. Dado ya el tiempo, me falta deciros solamente una cosita más. Lo que os estoy diciendo es el ejercitarse es una palabra, yo no sé qué palabra utilizar para que nos sea grata, porque alguien lo ve como esfuerzo. Sí, pero en cualquier ejercicio que hagas, el esfuerzo es cada vez menor, porque lo vas dominando, vas aprendiendo. Imaginaros el esfuerzo que hace un Nadal, ¿no? Pero esa capacidad de esfuerzo que él tiene la ha entrenado desde niño. No es que le sale. Digo algo muy llamativo, pero es que en un actor de cine, en un actor de teatro, lo que yo estoy haciendo aquí, esta reflexión que estoy haciendo con vosotros, no es que me sale. Os he dicho, yo llevo 46 años en la filosofía. Y muchas veces lo he puesto, cientos de veces, delante de un público, haciéndolo mejor o peor, más bien peor que mejor, pero bueno, pues poco a poco, como uno es lento, va despacio, entrenando, queriendo, rectificando, corrigiendo, hasta donde uno puede, pues va a mejorar. Eso también se llama ritualizar, ritual. Los rituales no son solamente religiosos, que voy a misa el domingo, o que rezo por la mañana. Sí, la religión lo que hace es ritualizar las costumbres que te van a permitir un vínculo con el espíritu, con lo sagrado, con Dios o con lo que sea. A través de la costumbre, a través del rito. Pero eso está en todo.
en todas las artes, en todos los oficios. En la cocina, es un arte y un oficio también, por supuesto. En todo está. La ritualización, es decir, la repetición consciente de algo e intención de aprender, de mejorar y de perfeccionar. Si no vives así, se vive mal. Y lo de la felicidad habrá que asociarlo a una droga, Olvídate que tenga felicidad, ya sabéis que eso es un placer o una distorsión en un momento determinado, o una medicación, o una costumbre, la gente cae en costumbres, pues cualesquiera, que te permiten sobrellevar los sufrimientos que se te vienen encima en la vida cuando no haces las cosas bien, porque se hace de mal en peor. Si tú vas de mal en peor, hay gente que habla de fracaso también, hablan de aprender a fracasar. No hay caso del fracaso, sí, el fracaso es doloroso. El fracaso es una pérdida. El tema es que una vez que no lo puedes evitar, aprovéchalo. ¿Para qué? Para aprender, para no repetirlo. O sea, aprender a fracasar es utilizar el fracaso para triunfar. Entonces, estos estudian, bueno, el último estudio de uno de estos grandes profesores así que tiene prestigio, está estudiando a Bezos, al de Amazon, que se lo ha permitido porque ha publicado una biografía y entonces está investigando y todo lo demás, y te dice, te cuenta experiencias de límites que han tenido, de que se iban al garete de la empresa y todo lo demás, y se ha hecho una lista de cosas bien hechas y de cosas mal hechas. La lista de cosas mal hechas era mucho más larga. Entonces se han hecho conscientes de esa situación para remontarla. Hay un dicho tradicional que decía, de derrota en derrota hasta la victoria final. Lo que pasa es que yo no me lo creo. Es tradicional esto. Es una especie de darle ánimo al que ha sufrido una derrota. Vale, una vez que has sufrido una derrota, aprovéchala, ya la tienes. Encima no la desaproveches. Una vez que has fracasado, has hecho algo mal, aprovéchalo. No te tires al suelo o sigas por ahí. Bien, entonces, quería hablaros de esto. Los elementos, lo que os he dicho, por ejemplo, del ejercicio 3 veces a la semana, media hora, si lo queréis hacer bien, eso se ritualiza. Si digo, bueno, lunes, miércoles y viernes yo lo hago, llueva, truene, esté cansado. Es como ir a misa o rezar para un hombre religioso. Por ejemplo, los musulmanes teóricamente tienen que rezar 5 veces al día. Pero el Corán no les dice, si estás cansado no lo hagas, si en ese momento el negocio te absorbe. No, tienen que dejar lo que estén haciendo para hacerlo. Por ejemplo, el ayuno que ellos hacen anualmente, un poco de ejemplo, porque claro, la religión cristiana está muy decaída en ese sentido y los rituales se han ido disolviendo. ya casi nadie sabe lo que es eso. Pero hay religiones que están más vivas, como el Islam, es muy fuerte. Bueno, esa ejercitación que le llamaban askesis los griegos, donde viene la palabra ascetismo, que es ejercitar el alma humana, ejercitar la fortaleza, ejercitar la resistencia. Hoy se dice resiliencia, ¿sabes? Que es un nombre muy bonito, la capacidad de enfrentar la adversidad. Para eso hay que estar entrenado. Bien, lo voy a dejar ahí para que podamos hablar. Os quiero solo apuntar algo sobre la filosofía. Os he dicho, voy a dejar la filosofía de lado. Esto es lo que hoy se llama ciencia de la felicidad. Bueno, la filosofía es bastante exigente, no lo quiero ocultar. Aunque nosotros en el espacio Luzarra tenemos una escuela de filosofía en Nueva Acrópolis, que estamos en 60 países y tenemos una experiencia educativa muy amplia. Entonces, nosotros hemos comprobado científicamente que todo ser humano que lo reconozca, que se reconozca a sí mismo como humano, es filósofo.
Reconocerse como humano es querer aprender. Es ver tus limitaciones. Es querer crecer. Es querer mejorar. Como ser humano, aparte de que quieres cambiar de coche o quieres comprar una casa, eso son otras historias. Pero como ser humano, cuando te reconoces como un ser humano, quieres cultivarte como ser humano. Que para eso utilizamos nosotros la cultura, literalmente para cultivarla. Ese cultivo es lento, no da un éxito de un día para otro. No es para publicar en YouTube, ni en Facebook, ni en Instagram. No es para todo eso. Es para nosotros, es para nuestra realidad, para nuestra alma, para nuestra conciencia. Entonces, ahí es donde trabaja la filosofía. Entonces, la filosofía, ¿qué nos diría de todo esto que os estoy diciendo? Porque estos chicos de Oxford y de Harvard y tal han descubierto la pólvora, como os he dicho. El sentido común. Lo que es de naturaleza de toda la vida. Lo que pasa es que está muy bien que lo descubran ellos, que lo publiquen y que lo digan, para ver si la gente se lo cree. Porque como hoy día ya no domina la teología, sino la ciencia. La biología, la antropología, todas las logías, pero no la teología. Es la ciencia la que domina el panorama. Es la ciencia la que tiene las verdades, que la gente se cree. Quien se las cree o quien lo estudia o quien lo conoce. Entonces es muy bien, o sea, todo esto que ellos dicen hace bien, y sobre todo si se aplica. Pero yo voy a decir una cosa, estos son fragmentos, como diría un cierto maestro, fragmentos de una enseñanza desconocida. La filosofía trata la vida como algo íntegro, como una totalidad. Nosotros aquí lo que he hecho ha sido mostraros esto, aquello, lo otro no. Hombre, si fuerais arqueólogos de la vida, un buen arqueólogo le dan suficientes fragmentos de una vasija y la reconstruye. Lo habéis visto en los museos. Veis vasijas reconstruidas, si os habéis fijado bien, hay 3 trozos que son los originales y los demás han descubierto la forma completa. Pero eso es muy difícil. Es difícil para un arqueólogo, con una vasija de barro. En la vida es muy poco probable que podamos reconstruir con unos fragmentos. Otra cosa es que si los aplicamos, eso que hagamos nos abre puertas, y esas puertas son caminos, y podamos ir descubriendo la totalidad de la vida. Pero con la filosofía se va más rápido que con la arqueología, o sea que reconstruyendo fragmentos. Hay gente que va un poquito de esto, un poquito aquí, más allá, el maestro fulano, el seminario de no sé quién, el librito que tal, la entrevista, ¿sabéis? Es bastante difícil. Con la filosofía se va más rápido, simplemente os quería decir eso. Para la filosofía estos son fragmentitos, es algo que debido al sufrimiento humano, justamente se habla tanto de la felicidad, es evidente, por el índice de sufrimiento tan grande que se está extendiendo sobre el mundo. Y entonces, nos obliga, como ya esto lo decía Siddhartha Gautama, el dolor es vehículo de conciencia. Y la filosofía, pues no solamente os da experiencias, vamos a ver, la filosofía viene de los maestros. Nosotros no tenemos que ir a buscar a alguien feliz, estudiarlo y decir cómo vives y lo copias, ¿no? Sino que los felices de los felices son los maestros. Aquellos que han alcanzado un nivel de perfección para nosotros insospechado, un nivel de completura, un nivel de plenitud, que les ha permitido ayudar a la humanidad, porque ¿quién puede entregarse, quién puede hacer esa entrega tan grande? Aquellos que lo tienen, evidentemente. Ellos permiten hasta que los maten. A Sócrates se dedicó a sus ciudadanos toda su vida, al final condenado a muerte. Platón creó la primera gran escuela de filosofía, porque la había planteado Pitágoras, pero se la quemaron. Que la historia de la filosofía se la quemaron. La creó Platón. A Platón, por tratar de corregir
un discípulo le pidió que hablase con un gobernante, el gobernante de Siracusa, porque podía mejorar el gobierno de toda la isla, de la ciudad y tal, lo vendieron como esclavo. ¿Por qué? Pues porque los gobernantes estos, los poderosos, quieren que les sigan la corriente y que les den la razón, pero un maestro no lo va a hacer. En un momento le va a decir, estás equivocado, lo que estás haciendo está mal. Se cabrean. Los dos lo vendieron como esclavo, casi lo matan. Se salvó. Aristóteles, discípulo, este se tuvo que ir de Atenas porque como era macedónico, cuando murió Alejandro, los atenienses iban a por todo macedónico que pillaban. Tuvo que ir, dice, para que Atenas no peque otra vez contra la filosofía. Os puedo empezar a contar historias. Y bueno, habéis sido educados en el cristianismo, sabéis lo que le ocurrió al Maestro Jesús. Digan lo que digan, será más historia o menos, es real. Algo pasó, y se lo cargaron, como fuera la cosa, ¿vale? Pero eso lo pueden hacer ellos porque desbordan plenitud, valor, conciencia, generosidad. Ellos son los felices. Entonces, los que hemos comprendido esto, los filósofos, no tenemos que ir a buscar a ver si es más feliz Bezos o Madonna. Y a ver cómo vive para yo copiar a Madonna. Por favor, nos daría vergüenza. Que la copien sus hijos o sus seguidores. Nosotros seguimos a los maestros. Ellos son los modelos. Y ellos han creado las escuelas. Y las escuelas son el marco, el lugar de cultivo de las almas humanas. Donde, decía un psicólogo, Perifrón, muy majo el tío, decía, las escuelas de filosofía son un marco de orientación y un marco de convivencia. De donde te orientas en la vida, donde trabajas para descubrir el sentido de tu vida, para poderlo vivir, para poderte realizar como ser humano. Y además, el tema más difícil es la convivencia. Por eso se fracasa tanto, es que es muy difícil convivir. Pero una escuela de filosofía te ofrece un marco de convivencia, es como si fuese un invernadero, vamos a decir, se me ocurre este ejemplo, donde evidentemente no se deja que intervengan las plagas, es un marco protegido. Si no estuviera protegido es imposible. Nosotros tenemos un principio que es irrevocable, que es el de fraternidad. El principio de fraternidad. Eso, aunque no lo puedas vivir, tienes que aceptarlo. Que la humanidad es una sola familia, ser humano no hay más que uno, y no se distinguen los seres humanos por raza, ni por religiones, ni por sexo, ni por historia. Sí, esas diferencias existen, pero esas diferencias no pueden decidir sobre los vínculos que mantenemos con los demás. Y claro, hay que proteger eso para que la gente no te meta una corriente política, no te meta un movimiento feminista o machista, no te meta un rollo contra la emigración, no te meta, ¿entendéis? O sea, si nos dejáramos penetrar, están las divisiones servidas. No nos dejamos. Por eso nos dicen que somos una secta. Los interesados, porque sectas, a ver las áreas. Nosotros lo que hacemos es protegerlos, es cuidarlos. Yo últimamente le he quitado hierro también a ese término de secta. Cuando viene algún chico nuevo, joven, que dice, es que me dicen que esto es una secta, digo, bien, lo que puedes hacer es decirle, es una secta muy buena, de lo mejor. Vamos, yo no conozco una mejor. Pero yo también soy muy caprichoso, conocer a otra mejor, igual mío. Es buenísimo, no sabes lo buena que es. No sabes cómo nos cuidamos. Pero no es que no cuidemos a los demás que vengan también, como a vosotros. Para nosotros somos todos la misma familia. Lo que pasa es que hay que cumplir con algunas condiciones, es no dividir a la familia. No dividir. La fraternidad es no dividir, no enfrentar a la gente. Bastantes problemas tenemos. Es muy difícil convivir. Es inclusive amargo y doloroso. No lo aumentemos el dolor. Y nosotros hemos creado un espacio protegido.
de convivencia y de aprendizaje. Esto es lo que